Buenos días, ¿cómo están? En primer lugar quiero decirles que vamos a consagrarnos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, pues quiero presentarme. Mi nombre es Margarita Alcaraz Biurquis. Estoy aquí, o pertenezco más bien a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Valle del Sol. Yo con mucho gusto y alegría me habló nuestra coordinadora que si queríamos hacer todos estos 33 días, ¿verdad?, para la consagración de Nuestra Señora, la Virgen María. Bueno, pues ¿qué creen? Que a mí me ha tocado el tema 5. Este tema es tan importante, yo lo digo que este tema es tan importante y sobre todo en lo que vamos pasando en estos días, cada uno de nosotros, lo que estamos viviendo, lo que hemos estado reflexionando en estos días. Todo este tema va relacionado poco a poco con lo que estamos viviendo. Pues este tema es la tentación y el pecado. Pues vamos a ver, ¿qué es la tentación? Bueno, pues es la invitación al pecado, ¿verdad? Este puede provenir de nuestros 3 enemigos espirituales, que son el mundo, el demonio y la carne. Y cada uno puede tentarse por sus propias concupiscencias, pero pues también vamos a decir que es el deseo no grato a Dios. Eso es. Pero hay que aclarar una cosa, ¿verdad? No es pecado sentir la tentación, sino más bien es pecado de consentirla, porque al estar consintiendo una tentación, llega uno a caer en pecado. Así es. Fíjense nomás que hay una cosa muy, a veces desagradable, pero vale la pena en nosotros, ¿verdad? Vale la pena para crecer nosotros en espiritualidad. ¿Por qué les digo esto? Porque todos aquellos que han decidido seguir a Jesús, que todos aquellos que quieren consagrarse, el enemigo está atrás, casi adentro de cada uno de nosotros. Y eso no lo debemos pues ahora sí, que de consentir eso, porque caemos en esta tentación. Somos muy atacados, bastante atacados. Y la Sagrada Escritura nos dice, ¿verdad? Si quieres seguir a Cristo, fíjense, si quieres seguir a Cristo, prepárate para esa tentación, ¿verdad? Imagínense, si Jesús tuvo tentaciones, ¿cómo creen que nosotros estemos? Nosotros estamos, pues ahora sí, llenos de tentaciones, porque el enemigo siempre está en acecho con nosotros. Fíjense que les voy a decir, me llamó mucho la atención un ejemplo de San Antonio Abad, que dice que tuvo una visión, y en esa visión, fíjense que un demonio se fue
a un barrio, a una comunidad, ¿verdad? Pero nada más era un demonio. Entonces, pues sabía que ese demonio iba a tentar a uno y luego ese uno iba a tentar a otro, y a todos los podía tentar fácilmente. Pero se encuentra con una persona que quiere cambiar completamente su vida, llevar una vida espiritual, que quiere tener unos pasos perfectos poco a poco de una conversión. Ahí eran 7 demonios que querían que cayera, pero no lo hizo. Entonces, imagínense, si es esto, pues les decía al principio, somos muy tentados. Y por eso en este tiempo hay que reflexionar todo lo que estamos pasando. Quiero hacer una pregunta. Y esta pregunta es, ¿por qué permite Dios que seamos tentados? ¿Se han puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué dice y por qué lo permite Dios? Bueno, primero es para confirmarnos más en Dios y saber de su grande misericordia. Esto es de un punto muy que tenemos que tener muy fuerte este punto, ¿verdad? Hay otros puntos, por ejemplo, para que desconfiemos de nosotros mismos, porque a veces andamos muy confiados. Y esa confianza que nos da, ¿verdad? O que tenemos, adquirimos, eso es lo que nos hace caer. Pero vamos nuevamente con la pregunta, ¿por qué Dios permite, ¿verdad?, que seamos tentados? Bueno, pues también para que seamos más comprensivos y misericordiosos con las personas que pues traen luchas, esas luchas espirituales, ¿verdad? Y que esas luchas nos tiene que hacer muy fuertes. ¿Para qué? Para seguir así en esta vida espiritual. Ahora viene esto, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo las podemos vencer? Bueno, estar atentos siempre que no nos llegue esa debilidad. ¿Y saben cómo la debemos llevar? Estar orando constantemente para que cuando nos llegue la tentación estemos fuertes y con ese poder del Espíritu para poder salir adelante. Fíjense, hermanos, que esto de la oración nos enseña mucho a resistir toda esa tentación, a resistir esas luchas espirituales que estamos constantemente pasando, sobre todo en este tiempo. ¿Y saben por qué les digo que esas luchas espirituales? Porque, pues les voy a decir, la mente es, yo les digo siempre, muy traviesa y nos llega definitivamente a tomar decisiones drásticas. Nos llega a tomar esas decisiones que nos llevan hasta el suicidio. ¿Por qué empieza? Pues estamos tentados, pero si consentimos esa tentación, se logra llevar esa falta, ese pecado, o se lleva definitivamente a cosas desastrosas. Después de una oración, y sobre todo yo hago hincapié para los que estamos
viviendo en vida espiritual. Yo hago hincapié de que hay que orar constantemente, porque así podemos salir victoriosos. ¿Victoriosos de qué? De todas esas tentaciones que estamos llevando. Bueno, más o menos nos damos una idea qué es la tentación. Ahora, de esa tentación nos lleva al pecado, que es el gran asesino de todas las personas, ¿verdad? Es el gran asesino. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una ofensa a Dios, es darle la espalda a Dios, es renunciar a Él. Y hay un pecado muy grave, que es el pecado mortal. Y en el pecado mortal hay unos puntos que debemos tener muy claros. El pecado trae consecuencias, el pecado mortal. Perdemos la gracia de Dios. Nuestras obras son en vano y la muerte es eterna en el infierno. Entonces, todas estas consecuencias, imagínense, perdemos la gracia santificante por el pecado mortal. ¡Qué tristeza! Ya no hay ni un rostro de Dios dándonos la misericordia. Hay personas que probablemente anden en este tipo de pecados, que hayan cometido pecados muy graves, pecado mortal el que llevan, pero dicen, a lo mejor con las buenas obras que haga se va suavizando ese pecado. Probablemente voy adquiriendo ese amor, o voy adquiriendo que Dios me empiece a ver, pero no es así. El pecado mortal es el gran asesino de toda la vida, de todo el tiempo. Bueno, el tema del pecado es muy amplio. Es muy amplio y podríamos remontarnos desde la palabra de Dios, desde el Génesis, pero ya lo hemos estado escuchando en las cápsulas anteriores y más o menos vamos a ir entrelazando todo esto, ¿verdad? El pecado, hay en el pecado, en estas consecuencias, son tan graves, como les digo, que son esa ruptura. Imagínense ustedes, si ustedes de repente están viendo algo de que estoy o estamos pecando, pero con grandes obras, ¿vamos a desaparecer ese pecado? Jamás. Este no es. Quiero decirles que la gracia no la da Dios. Es un don gratuito de Dios. Este don gratuito nos lo da a través del Espíritu Santo y nos da para sanarnos del pecado. María Santísima, la llena de gracia, la gran Señora, nuestra Madre. Fíjense que el pecado sale de ella y por eso nos consagramos a ella. El pecado debe salir de nuestras vidas si vivimos una vida espiritual como Dios nos está
mandando. Y para esto nos ha mandado esos mandamientos, esos puntos importantes, ¿verdad? Esto es muy, muy recomendable que sigamos los mandamientos. Pero fíjense, en Juan 4:14 nos dice: en cambio, el que beba de esta agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Y el agua que yo le daré se hará en él manantial de agua que brotará para la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que nos da la paz, el amor, la seguridad, sobre todo. Entonces nos dará la vida eterna. Bueno, también en Juan 7, 38, 39 nos dice: vengan a mí, el que tenga sed, el que crea en mí tendrá de beber. Y dice: de él saldrá ríos de agua viva. Es lo mismo de la anterior lectura. Saldrán ríos de misericordia, ríos de salvación. Bueno, espero que esto más o menos nos haya quedado un poquito claro. Y quiero nada más decirles que estas lecturas, Jesús se refería al Espíritu Santo. Él es nuestro auxilio, nuestro consolador, y a Él también podemos recurrir porque Él está aquí. Pues, por mí, es lo que yo traje para ustedes. Este mensajito que necesitamos nosotros de ponerlo, pues en práctica, ¿verdad? Y pues yo los quiero invitar a que tengamos una tarea pequeñita. Vamos a rezar el rosario para que así vayamos poco a poco introduciéndonos a la vida que Dios quiere que llevamos. Si no están acostumbrados a rezar el rosario, pues empecemos con un misterio. Empecemos con ese misterio que poco a poco le vamos a ir tomando sabor. Y yo siempre les he dicho, el rosario son esos dulcecitos que llevamos cada día en nuestro corazón. Si tú diario rezas tu rosario, es la paz que María, nuestra Madre, nos regala. Ella intercede por nosotros, ella está siempre al tanto. Muchas gracias, que Dios los bendiga.